Tal vez una de las principales motivaciones es que soy investigador nacional de muchos estudios en los que verse precisamente la hipertensión y la diabetes. Aquí tienen mi declaración de conflictos. Mi relación con la industria es múltiple, pero principalmente es en investigación y ese es uno de los motores que me traen para platicar con ustedes acerca de esta enfermedad. Bueno, esto es de la Organización Mundial de la Salud y como pueden ver, aquí no viene todavía expresado el coronavirus. Esta reflexión la hicieron ellos en el 2008, pero estimaron la muerte desde el 2008 hasta el 2030 por la Organización Mundial de la Salud y va a seguir siendo la enfermedad cardiovascular uno de los principales factores o el principal factor de muerte en el mundo, seguido evidentemente ya en primer mundo por el cáncer y en algunos otros países desarrollados, ¿verdad? Está estimado en la actualidad que tenemos alrededor de 1.300 millones de hipertensos y estos 1.300 millones de hipertensos, incluso independientemente si sacamos el fenómeno COVID de la observación de estos pacientes, podemos ver en esta publicación del 2020 del JACC cómo el fenómeno del descontrol de la presión arterial ha ido en incremento y ha relacionado la hipertensión arterial con la mortalidad cardiovascular. Tanto así que el cirujano general de Estados Unidos, el General Surgeon, comentó que es una circunstancia primordial la atención de la presión arterial en el mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Y aquí lo podemos ver muy claramente por regiones, cómo se incrementó tanto en la región rural como en la urbana, la mortalidad relacionada a hipertensión. Y de manera más interesante pueden ver ustedes cómo en la gráfica azul, que son los que más mortalidad tienen, pues es la región sur de Estados Unidos, la región donde están nuestros paisanos. Entonces, muy probablemente una gran proporción de los que están incrementando esta mortalidad por hipertensión sean personas hispanas o personas mexicanas o migrantes mexicanos. Y la razón es esta. La razón es muy sencilla. Vean cómo en la última sesión del AJA, todavía no se lleva a cabo la nueva, pronto vamos a tener la AJA 2021, pero en la 2020 se observó cómo hubo un incremento de los pacientes descontrolados por hipertensión. Se redujo el control de la presión de 54.5% a 43.4%. Ven ustedes, ahí están los rangos de años y es importante esta consideración. Esto es lo que lleva muy probablemente el incremento en la mortalidad. Eso es en hipertensión. Ahora, en diabetes les quiero presentar un registro en el que yo participé. Este es el registro Discover que hicimos a nivel nacional. Participamos muchos centros mexicanos. Y pueden ahí ver el promedio en región Latinoamérica son 6 años de retraso en cambiar de la primer terapia para reducción de glucosa al segundo fármaco. Se tarda en promedio en Latinoamérica 6 años y México es el rey. 7.2 años en promedio desde el diagnóstico de diabetes mellitus para ingresar un segundo fármaco o cambiar de primer tratamiento a segundo tratamiento. Y este es un análisis del mismo Discover regional también con el Discover global y vean ustedes que la gran mayoría de los pacientes, 70% de ellos están con hemoglobinas glicadas por arriba de 7. Como pueden ver, en México el 70% tiene entre 8 y 8.9% de hemoglobina glicada y el 23% por arriba de 9%. Aquí se me cambió un poco el gráfico. El color rojo debería de ser en vez del gris, pero bueno, perdónenme, estoy correcto. Arriba del 40% de los pacientes en el Discover Global en México tenían arriba de 9. Entre 8 y 9% de hemoglobina glicada están alrededor de 35% de los pacientes, 40%, y muy por debajo están los que están bien controlados. Y en el Discover registro, que es la gráfica más grande que tienen, que es de color azul, naranja y gris, a ver si puedo yo cambiar aquí mi cursor. Ah, que ya lo encontré el apuntador, mira.
Es que no le había puesto el apuntador y creo que ese fue mi error. Ah, ahora sí ya les puedo mostrar. Este es menor de 7, esto es en México, menor de 7 hemoglobina glicada. Esto es arriba de 7, entre 7 y 10, el 70% están en ese rango. Y arriba de 10, 23.7%. Es decir, el descontrol es espantoso. Y este es un registro muy interesante que hizo el doctor López Jaramillo de Colombia, que se publicó en el 2017 acerca de prevención secundaria. Y estos son pacientes que ya tenían un evento cardiovascular previo o que tenían enfermedad cerebrovascular, cualquier evento cardiovascular, tanto cardíaco como cerebrovascular. Y pueden observar cómo en Sudamérica el uso de inhibidor de la ECA o bloqueador de los receptores de angiotensina y de estatinas está realmente ridículo, 20%, 15%. Entonces tenemos un amplio panorama de cómo la diabetes mellitus adicionada a los factores de riesgo que no están controlados, no solamente en prevención primaria, sino también en prevención secundaria, pues es un caldo de cultivo espantoso para tener un incremento de muerte cardiovascular. Y aquí lo podemos observar como el simple hecho de ser diabético con otros factores de riesgo adicionales incrementa de manera exponencial la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular cuando se tiene diabetes versus los no diabéticos en 3 factores de riesgo o en 2 factores de riesgo. Nuevamente, la enfermedad ateroesclerosa, principalmente la coronaria en el paciente con diabetes mellitus tipo 2, aparece de una manera prematura y aquí lo observamos nosotros como ya el número de eventos año persona por 100 años persona en el paciente con diabetes se incrementa de manera significativa a partir de los 31 años de edad y cómo se va portando la curva de manera exponencial, de tal manera que muestra muy claramente que tanto en hombres como mujeres se incrementa de manera significativa la enfermedad coronaria prematura cuando se tiene la enfermedad metabólica. Nuevamente aquí puedo mostrarles cómo la afección metabólica de la diabetes mellitus no solamente es una enfermedad por descontrol de glucosa, sino cómo también afecta no solamente un lecho vascular coronario, sino aumenta la enfermedad multivaso. De tal manera que aquí podemos ver en un seguimiento de 3.8 años publicado por el doctor Verma en Canadá, en la publicación del Circulation, muestra cómo la gran mayoría de los pacientes diabéticos tienen enfermedad multivascular. Y las comorbilidades más frecuentes que uno encuentra en el paciente con diabetes mellitus, pues ya las conocemos, son las que vamos a tratar el día de hoy, que son hipertensión y dislipidemia. Evidentemente, otras comorbilidades que le siguen justo después de estas dos, que son las más prevalentes, pues empieza la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad renal crónica, la enfermedad cerebrovascular. Es decir, después de tener hipertensión y dislipidemia, lo que sigue son comorbilidades ya en complicación, con daño órgano blanco, de tal manera que podemos entender fácilmente cómo en el mundo el control de los factores de riesgo debe ser esencial para tener una sobrevida adecuada en el paciente que aparece con diabetes. Ideal sería tener una prevención primordial, que le llaman los españoles o los sudamericanos, cuando dicen que hay que intervenir antes de que desarrollen la diabetes mellitus. Pero en este gráfico que les muestro de reciente publicación en el 2021 en Diabetes, Obesity, Metabolism, pueden ustedes ver cómo los pacientes diabéticos en el mundo, en este registro, aun cuando México aparece justo por debajo de Costa Rica como líder en control de los factores de riesgo en un paciente diabético, es decir, en proporción, de todas maneras, vean qué ridículo es esto. Tenemos un control de factores de riesgo en el paciente diabético por debajo del 30%. O sea, el mejorcito en Latinoamérica es Costa Rica casi llegando al 40%. Esto es ridículo. Y cuando hablamos de protección vascular, pues nos referimos tanto a macrovascular como a microvascular. Desde luego, ustedes tienen una ventaja enorme, mis queridísimos amigos internistas, porque es la especialidad número 1 ideal que ve a todos los pacientes de una manera integral,
contrario a lo que sucede con nosotros los subespecialistas, que luego después vemos todo por un orificio muy pequeño y que nos centramos o en el aspecto glucocéntrico, en el aspecto cardiocéntrico, en el aspecto nefrocéntrico. Sin embargo, ustedes tienen esta capacidad para ver al paciente con un entorno global. Pero lo que buscamos nosotros finalmente es ganar años de vida con calidad, y esto se gana precisamente disminuyendo el riesgo macrovascular, pero también microvascular. De esa manera obtenemos también los años de vida con una mejor calidad de vida, y se ven muchos aspectos desde el punto de vista cardiológico, renal o endocrino, pero esto es algo de lo que tenemos que nosotros observar como enfoque integral en el paciente con diabetes, algo que ustedes manejan muy bien. Y la evidencia que tenemos, por ejemplo, en control de la presión arterial, no solamente en el paciente diabético, sino en general, en todos los hipertensos es significativa. La reducción de insuficiencia cardíaca por el control de la presión es del 50%. La reducción de un evento cerebrovascular con el control de las cifras de presión es de un 30 hasta el 40%, depende de la literatura que ustedes consulten. Y de aparición de infarto agudo del miocardio es del 25%. Por lo tanto, el control de los factores de riesgo sí paga, y paga muy bien. Y en esta revisión que yo hice de varias publicaciones, aquí tengo al menos 4 que les muestro aquí, y una de ellas es un metaanálisis, sí nos da una idea de quiénes son los pacientes que se benefician con un control estricto de la presión arterial. Y control estricto me refiero entre 135 y 80 y 115, 75. Y uno de esos entornos es el paciente con diabetes mellitus. De tal manera que cuando nosotros reducimos en estos pacientes 10 milímetros de mercurio la presión sistólica, podemos tener estos resultados en MACE o en EBC o en insuficiencia cardíaca, y también incluso en el problema de deterioro renal, reduciendo 10% la albuminuria. El sprint tan llevado y traído y tan criticado, pero también tan elocuente y demostrativo, nos entregó en estos pacientes de alto riesgo, más de 9,000 pacientes, una reducción de muerte cardiovascular de 27%, siguiendo a los pacientes 3.2 años, cuando tenemos un control de la presión por debajo de 120/80, de tal manera que se puede reducir incluso hasta la muerte total en un 13%. Y vemos el programa más o menos en el promedio de un metaanálisis realizado por ETG en Lancet 2016, que nos muestra una reducción del EBC 22%, enfermedad arterial coronaria 14% y el cúmulo de ambos en un 16%. De tal manera que existe evidencia científica que el control absoluto de la presión arterial puede ser altamente significativo. Y aquí tenemos un artículo de revisión con uno de los bloqueadores de los receptores de angiotensina, específicamente con fimasartán, cómo este fármaco, utilizándose en monoterapia o en terapia combinada con hidroclorotiazida, puede ser altamente significativo para controlar la presión arterial. Y eso se ha visto en varios segmentos. Miren, aquí yo les traje un resumen prácticamente de todo. Vemos cómo de manera significativa en estos estudios, incluyendo uno de nuestro queridísimo amigo y colega, el doctor Cardona, que hizo un estudio en 272 pacientes, se logró que en monoterapia y en terapia dual, en hipertensión grado 1 o 2, prácticamente a los 3 meses se redujera la variabilidad de la presión día a día, y también la variabilidad semana a semana en cuanto a descontrol hipertensivo, y establece una eficacia y tolerabilidad prácticamente muy buena en cuanto a fimasartán. Como ustedes saben, los bloqueadores de los receptores de angiotensina son los fármacos ideales cuando se trata de control de presión arterial, prácticamente sin efectos colaterales. Otro estudio muy interesante es donde se observó que a 24 semanas se reduce la albuminuria, la reducción en el mapa de 24 horas, una reducción significativa utilizando monoterapia o terapia combinada, incluso con este tratamiento, incluso comparado con otras terapias de bloqueadores de los receptores de angiotensina, como por ejemplo valsartán. Y aquí, en combinación con hidroclorotiazida o con amlodipino, con un mejor control de la
presión arterial sin tener un gradiente de incremento de eventos adversos muy significativo. Otro análisis muy interesante, aunque fue muy pequeñito, en prácticamente 41 pacientes, cómo hay un incremento en la actividad metabólica de estos pacientes, incrementando la fase de liberación de insulina en el paciente diabético, algo que ya se había comentado en algún otro bloqueador de los receptores de angiotensina, pero que aquí se ve de una manera mucho más clara. Y aquí les muestro más o menos uno de los estudios más importantes que hay con fimasartán, donde se observó que en casi 15,000 pacientes, la mitad de ellos eran mujeres y el promedio de años de 59 años. Estos pacientes fueron algunos de inicio con tratamiento con FIMA y algunos fueron cambio a fimasartán y algunos fueron adición a lo que ya estaba tomando el paciente. Y pueden observar ustedes cómo hubo una tasa de cumplimiento de metas del 85%, donde se obtuvo una reducción de la presión arterial sistólica de menos de 140 y de la diastólica en un 75%, es decir, unas tasas de cumplimiento de meta para control de la presión arterial muy bueno. Y vean ustedes el gradiente de seguridad cuando observamos los eventos adversos, 3.3% de eventos adversos con mareos de 1.5% y cefalea realmente muy poco, 0.52. Es decir, eso se tradujo en una extraordinaria adherencia, donde tuvimos muy buena adherencia en 68% y buena adherencia en 26%. Si los juntamos ambos grupos, nos dan una tasa de adherencia arriba del 90%. De tal manera que aquí vemos, por ejemplo, las reducciones de la presión sistólica de 145 a 126 y de la diastólica de 88 a 79, logrando la meta terapéutica adecuada. Este es el estudio firme que hizo el doctor Cardona aquí en pacientes mexicanos, publicado en Archivos de Cardiología de México en el 2017, donde muestra el flujograma de qué se hizo con estos pacientes. Pero en un estudio abierto de 24 semanas, se hizo un tratamiento que fue escalado paulatino en hipertensos grado 1 y 2, con fimasartán 60 miligramos una vez al día y se fue incrementando la dosis si fuese necesario, si el paciente no se controlaba, a 120 o se le podía adicionar incluso hidroclorotiazida si el paciente no había sido bien controlado, con lo que se lograron o en la semana 12 prácticamente la aleatorización para reducir la presión arterial dependiendo de cómo estuviera la presión arterial. Aquí tenemos el flujograma en la semana 8, semana 12 y semana 24 y los resultados fueron los siguientes. Al término de las 24 semanas, el 87% ya habían logrado el control. Obviamente aquí estamos incluyendo tanto el que se controló de manera temprana como los que se tuvieron que ir acumulando, duplicando en dosis hasta que llegamos a las 24 semanas. Y pueden observar cómo una reducción significativa de la presión arterial sistólica y diastólica, muy similares a otros estudios con fimasartán, de tal manera que se logró la meta de manera adecuada. Y les traje un estudio muy interesante que me pareció fantástico. Este es un modelo murino, un modelo en ratas, donde se hizo un análisis de disfunción y remodelado cardíaco en unos modelos de posinfarto. Y tenemos con sham, el que tuvo control y el que tuvo infarto del miocardio. Aquí vemos un ecodoppler donde se observa en el estudio sham como la movilidad ecodoppler a las 7 semanas, pues obviamente es normal porque aquí no hubo infarto. Vean ustedes el que fue únicamente infarto, la dilatación ventricular que se alcanza a observar perfectamente bien aquí y cómo hay una recuperación de la movilidad septal en el paciente que tuvo infarto. Obviamente la región posterior se ve normal porque el infarto fue anterior, obviamente, no posterior. Y entonces alcanzamos a observar cómo hay una mejoría de manera significativa cuando se adiciona fimasartán en ratas posinfartadas. Aquí nuevamente vemos la curva de PDT, donde observamos curva presión-volumen y observamos cómo en el paciente con fimasartán prácticamente regresa al modelo casi parecido al sham. En cambio, el que tuvo un infarto se ve una reducción de la capacidad de la fracción de expulsión en el modelo murino. Y aquí nuevamente observamos ya en el corte histológico como en los ratas con infarto, a diferencia con fimasartán, se observa un adelgazamiento pronunciado de la pared ventricular contrario a los modelos que recibieron fimasartán, donde la mejoría es notoria.
Este es otro muy interesante también sobre insuficiencia cardíaca. En esto se provoca la insuficiencia cardíaca con terfenadina y después se hizo en este pez cebra, en este modelo animal, se hizo la revisión con fimasartán versus placebo y se alcanza a observar perfectamente bien cómo los modelos que recibieron fimasartán tuvieron una reducción de la apoptosis celular de una manera significativa. Otros análisis que quiero hacer muy interesante en cuanto a diabetes es el uso de gemigliptina en seguridad cardiovascular. Sabemos nosotros que los primeros que demostraron seguridad cardiovascular en el mundo, en los estudios o ensayos más modernos, fueron los IDPP4 y uno de ellos es gemigliptina. Este es un análisis con el estudio Optimus de 5.182 pacientes publicado en el 2020, donde se observa que gemigliptina obtuvo 1.3 de hazard ratio, resultando totalmente neutro en cuanto a incremento de eventos cardiovasculares, es decir, es neutro cardiovascularmente hablando en seguridad. Y aquí lo observamos en un estudio de vida real realizado en 500,000 de pacientes, donde de manera muy interesante se compara con otros IDPP4 y podemos observar que incluso no solamente es neutro desde el punto de vista cardiovascular, sino comparado con otros hasta sale un poquito con beneficio. Es decir, tuvo una tasa de eventos menor del 10% que otros IDPP4. Aquí adelante podemos ver el número de eventos, el número de personas en 6.736 casos donde se analizó los datos de salud y los pacientes fueron en total 50,000 pacientes. Fueron alrededor de 2.118 eventos en esos 50,000. Nos da una tasa de eventos de 2.5, muy similar a todo el grupo, pero cuando se compara entre grupos se ve una reducción significativa versus el comparador más malo. Y también ellos hicieron un estudio muy interesante ahí en Corea respecto a isquemia y reperfusión en modelo murino. Y aquí observamos el modelo sham. Aquí tenemos el que tuvo el infarto reperfusión y aquí tenemos el que tuvo gemigliptina a 2 dosis distintas. Y vean cómo hay una recuperación del tejido miocárdico cuando se utiliza gemigliptina versus al modelo donde no se utilizó gemigliptina, reduciendo el tamaño del infarto hasta en un 20%, que es un análisis muy interesante en ratas. Bien, entonces sabemos nosotros que en los pacientes de prevención secundaria, en un paciente que ya tuvo infarto del miocardio, obviamente la mortalidad de los pacientes con infarto del miocardio se ve incrementada de manera significativa en el paciente que tiene diabetes. El paciente que ya tuvo un evento cardiovascular y padece de diabetes, la mortalidad prácticamente es 12 veces mayor que el paciente que tuvo angina inestable o un infarto sin elevación del ST sin diabetes. Pero si comparamos grupos heterogéneos, ese sería el caso. Pero si comparamos grupos homogéneos, vemos que el paciente que tuvo un infarto del miocardio con elevación del ST, que fue en este caso, muestran aquí 39,000 pacientes, más o menos observa una mortalidad cercana al 5%. Bueno, vean ustedes que con diabetes se va casi hasta el 13%. De tal manera que se ve el doble de mortalidad o un poquito más del doble de mortalidad después de un infarto en el paciente que tiene diabetes mellitus con un infarto con elevación del ST. Al igual también se duplica el riesgo en angina inestable y en infarto sin elevación del ST. Eso motivó mucho a las guías de tratamiento para ser más agresivos con el paciente con diabetes y esto nos lo muestra muy bien la Sociedad Europea en su última publicación en el 2020 en cuanto a control de lípidos en el paciente de riesgo alto y de riesgo muy alto. Y aquí muestra cómo el paciente diabético per se, si no tiene otros factores de riesgo, si tiene diabetes de menos de 10 años de evolución, sin ningún otro factor de riesgo y una diabetes en un paciente de menos de 50 años de edad, lo mínimo que puede tener es un riesgo moderado. De tal manera que ya aquí los europeos empiezan a considerar al paciente con diabetes mellitus desde inicio con riesgo moderado.
y nos dan una cifra de colesterol LDL de menos de 100 para que nosotros podamos tener un efecto benéfico en la reducción de eventos. Pero si este paciente diabético ya tiene más de 2 factores de riesgo, o tiene una diabetes mellitus arriba de 10 años, o tiene edad, el paciente con diabetes mellitus más de 50 años de edad, automáticamente se convierte de riesgo alto y su meta se convierte en 70 miligramos por decilitro. Ahora bien, todos los pacientes de prevención secundaria o diabéticos con órgano A y daño a órgano blanco o que tengan diabetes y más de 3 factores de riesgo, automáticamente se convierten en muy alto riesgo y esos pacientes ya deben de tener una meta de colesterol LDL de menos de 55. Ahora, mis queridísimos internistas, ustedes están igual que yo. ¿Cuántos pacientes tienen de riesgo muy alto con diabetes? Pues yo prácticamente podría decirles que el 95% de nuestros pacientes son en este grupo y por lo tanto tendremos que tener una cifra de colesterol LDL mucho más estricta. ¿Qué resultado vamos a tener si damos este efecto de reducción significativo de colesterol LDL? Bueno, vean ustedes aquí la reducción de 1 milimol de colesterol LDL en eventos vasculares serios es significativa en los pacientes en general. Pero vean ustedes aquí, incluso comparando diabéticos versus no diabéticos, tanto en evento coronario serio, en revascularización coronaria, en accidente cerebrovascular y en evento vascular mayor. Es decir, cualquiera de los grupos es igual de benéfico tengas o no tengas diabetes en la reducción de lípidos. Por lo tanto, se hace la consideración de una manera muy interesante cómo el paciente con diabetes mellitus debe de recibir terapia de reducción de lípidos de manera inicial, aun cuando aparentemente tenga un riesgo no tan alto. En el caso de los europeos, pues empieza con riesgo moderado. Ahora, si reducimos 10 milímetros de mercurio la presión arterial en cualquier paciente, bueno, esto es en 40 ensayos aleatorizados, más de 100,000 pacientes, publicado en JAMA 2015, muestran claramente cómo se reduce no solamente la mortalidad total, sino se van reduciendo también cada uno de los subgrupos que componen los MACE de este tipo de ensayos como albuminuria, retinopatía, esto estamos hablando en pacientes diabéticos, obviamente, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, cardiopatía coronaria y enfermedad cardiovascular. Aunque en los ensayos clínicos controlados, randomizados, más recientes de seguridad cardiovascular, tanto con IDPP4, con insulina, con sulfonilureas, con los análogos de los receptores GLP-1, con los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2, con combinaciones de estos fármacos. En los últimos ensayos que hemos visto que se han publicado a través de los últimos años, no ha habido una evidencia científica que la reducción de la hemoglobina glicada impacte en los eventos duros coronarios. Sí existen algunas publicaciones. Aquí tengo esta revisión de Stratton del 2000, donde muestra que la reducción de la hemoglobina glicada, donde más impacta, donde más tiene fuerza es precisamente en la microvasculatura. Y sí veremos una reducción del 43% de amputaciones mayores en los pacientes diabéticos si tenemos un mejor control de la hemoglobina glicada y una reducción de nefropatía y ceguera en un 37%. Por lo tanto, es indispensable el control no solamente de lípidos e hipertensión, que son los macrovasculares más importantes, sino también del control de la glucosa, que también nos da este aspecto de reducción de eventos de microvasculatura. Bien, estamos a punto de terminar, ya nos quedan precisamente un minuto más y aquí quisiera yo terminar con estas 3 patadas que a mí me gusta siempre terminar con 3 patadas en cuanto a conclusiones de mi intervención. La primera es, sabemos nosotros que son dinamita pura. Diabetes, hipertensión son dinamita pura y los pesos pesados de la cardiopatía isquémica o de la enfermedad cardiovascular siempre son diabetes, hipertensión, dislipidemia. Y si le agregamos obesidad, pues ya tenemos el entorno completo. Por lo tanto,
tener la disponibilidad de un fármaco que tenga la capacidad de llevarnos a la meta terapéutica de controlar la presión arterial por debajo de 130/80 o la hemoglobina glicada por debajo de 6.5%, con un efecto sostenido a través del tiempo, es indispensable. Es indudable que se requiere ese tipo de fármacos. Que el control de estos factores de riesgo nos brinde una seguridad de efectos colaterales al utilizar estos fármacos, que nos brinde esta seguridad, porque si no va a haber un abandono y una mala adherencia al tratamiento. Por lo tanto, la seguridad es esencial en el control de los factores de riesgo. Entonces, aunque seamos muy estrictos en el control, debemos de tener o considerar los efectos colaterales y esa seguridad, no solamente en cuanto a efectos colaterales, sino también la seguridad cardiometabólica, como es el caso de algunos fármacos que no tienen esta evidencia en seguridad cardiometabólica. Y por último, sabemos nosotros que dos de las familias terapéuticas que brindan esta seguridad con casi nulos efectos colaterales son los bloqueadores de los receptores de angiotensina y los inhibidores de la dipeptidil dipeptidasa tipo 4, perdón. Estos dos grupos terapéuticos son ideales para el tratamiento de los pacientes de alto riesgo cardiovascular, de riesgo cardiovascular moderado y los pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular establecida. Obviamente, aunque si hablamos exclusivamente de diabetes, no sean la terapia ideal, el IDPP4, pero es una terapia de adición que puede utilizarse en el paciente de riesgo muy alto o con enfermedad cardiovascular establecida. Y en todos los de riesgo moderado, sin dudar, se requiere un IDPP4 en el tratamiento para el control de las cifras de hemoglobina glicada. Además, que tienen ya demostrado ambos grupos terapéuticos una seguridad cardiovascular, cerebrovascular y renal. Por lo tanto, tenemos este tratamiento integral en el paciente con diabetes mellitus desde un aspecto un poco más integral. Y mostramos evidencia de cómo de estos dos grupos, que son los bloqueadores de los receptores de angiotensina y los inhibidores de la dipeptidil dipeptidasa tipo 4, gemigliptina y fimasartán son dos dignos representantes e incluso yo diría extraordinarios representantes, no solamente por su nivel de eficacia, su nivel de seguridad, sino también porque tenemos esta capacidad de la disponibilidad del fármaco con un costo accesible relativamente comparativamente con sus contemporáneos y además que tienen todos los beneficios que mostré ahorita en mi conclusión. Yo les agradezco muchísimo la atención. Aquí tienen mis redes sociales. Encantado de estar aquí con ustedes. Quedo en disposición para que tengamos un diálogo. Puede ser cordial. Si quieren agresiones también se vale, no hay problema. Y cualquier pregunta, comentario o agresión, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la atención. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, doctor. Me parece que el doctor Salas tuvo aquí un problemita técnico. Soy el doctor Barrat, soy el presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Le agradezco mucho su plática, muy interesante, muy ad hoc, porque efectivamente, como usted dice, pacientes como estos son nuestro pan nuestro de cada día, o sea, es realmente de lo que vemos todos los días. Y a mí me encantó el detalle de que es bien importante y manejar de manera integral al paciente, porque muchas veces vemos al paciente con diabetes o con hipertensión o con dislipidemia, cuando en general es un paciente que tiene un poquito de cada una de ellas, ¿no? Recuerdo que creo que fue en Salud 2012, hicieron una revisión muy interesante de la atención que recibía cada paciente con diabetes y era realmente sorprendente cómo solamente uno de cada 4 pacientes con diabetes se le había hecho un perfil de lípidos en los 12 meses previos. Uno de cada 3 se le había checado la presión arterial. Un 12% se le había pedido una hemoglobina glucosilada. Entonces, realmente hay muchas cosas que nos falta de hacer y de aterrizar. Y de hecho, fue precisamente Steno 2 el que nos hizo caer que no es nada más controlar la diabetes y que por eso habían fracasado los estudios previos, ¿no? Porque era
baja la glucosilada, y no, es atender de manera integral al paciente, es bájale la glucosilada, pero trátale la hipertensión, controla el colesterol, dale un antiagregante, ponlo a hacer ejercicio, y entonces sí, con esta terapia integral podemos realmente evitar eventos cardiovasculares. Y el tema está en que a veces no valoramos adecuadamente el peso tanto económico en dinero como el peso de costo social y familiar que tiene un evento cardiovascular cuando ya se presenta, ¿no? Cuando ya tenemos la complicación y entonces queremos solucionar todo y todo es exponencialmente más complejo. Tal vez el único detalle que yo voy a disentir un poquito de usted es en el tema de las recomendaciones de antidiabéticos en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, donde en las últimas revisiones de la ADA y de la ACI han posicionado a los GLP-1 y a los niveles de SGLT2 como los de primer nivel en caso de pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, y posteriormente vendrían los IDPP4, que estos además tienen un excelente perfil, sobre todo para paciente muy frágil, ¿no? El paciente anciano, el paciente nefrópata, ahí los niveles de PP4 tienen realmente un valor importantísimo, ¿no? Entonces, le agradezco, doctor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o si usted quiera compartir algo de lo que le comenté. No, al contrario, estamos en sintonía. Precisamente eso comenté, que el paciente de muy alto riesgo cardiovascular tiene indicado el ISGLT2 o el análogo del receptor GLP-1, pero la terapia de los IDPP4 puede ser muy interesante como adición a este tratamiento para el control glucémico, y sí es cierto que el paciente que tiene estas características debe de tratarse así como lo comentas, exactamente de acuerdo a su riesgo. Esa es una de las modificaciones también muy interesantes y que ha venido a revolucionarse un poquito. Incluso esta publicación de Steno se reafirmó mucho con la última publicación en New England de Roshani, que también mostró cómo el control de los factores de riesgo en el paciente diabético reduce la mortalidad cardiovascular de una manera significativa. Lo único que no reduce el control de los factores de riesgo en el diabético es la aparición de insuficiencia cardíaca. Inevitablemente parece que ese es uno de los grandes elementos que van a ser un reto precisamente para las generaciones futuras. Así es. De hecho, hace temprano, en las últimas dos pláticas del primer módulo, hablamos bastante de insuficiencia cardíaca y platicábamos que es una situación muy interesante porque es un problema multifactorial, un problema que tiene varios puntos en la fisiopatología que hay que vigilar y cuidar, y que pues genera una gran morbimortalidad en los pacientes, ¿no? Ya está con nosotros el doctor Salas nuevamente. Bienvenido, Arturo. No se te escucha. Correcto. Ahora sí ya. Muchas gracias. Como se pudo haber dado cuenta, doctor, tuve muchos problemas de tipo visual auditivo y no eran precisamente alucinaciones ni ningún trastorno neurológico, que ya bien lo merezco. Le agradezco infinitamente a nombre del Colegio de Medicina Interna, doctor. De veras, le agradecemos infinitamente su valiosísima participación. Queda usted cordialmente invitado para nuevas presentaciones y muy probablemente en fechas próximas, en cuanto las condiciones lo permitan. Esperamos tenerlo con nosotros acá en el puerto de Veracruz, para que realmente sepa lo que es comer en época de no crisis. Le agradecemos la participación muy amable a nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Salas. Muchas gracias. Vamos a una pausa, unos 5 minutos para que se pongan cortinillas, y preparamos la siguiente sesión. Le suplicaré al doctor